Un violento fin de semana vivió la región metropolitana una balacera en Renca, donde murieron tres chilenos. También fueron baleadas otras personas en Pedro Aguirre Cerda. Uno murió, los otros dos están heridos. Todo esto lleva a cuestionar el plan Calles sin Violencia que tuvo en febrero un último retoque, por así decirlo. Un tema que queremos abordar con el senador Iván Flores, quien es presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta. Senador, ¿cómo está? Muy bienvenido. Buen día, Gabriela. Muchas gracias. Complejo fin de semana, ya lo decíamos, hubo homicidios en el Bosque, La Florida, La Pintana, en Santiago, una muerte por legítima defensa en Cerrillos. ¿Qué le dice a usted esto en solo un fin de semana, esta cantidad de personas que han perdido la vida? Y en hechos Que de no, violencia, obviamente. que no hemos podido lograr controlar las armas ilícitas ni tampoco la violencia extrema que está ocurriendo en distintas regiones del país, porque no solamente la región metropolitana. Hoy día tenemos esa misma violencia, los mismos homicidios con armas de fuego, los mismos robos violentos que están hoy día asolando al país y preocupando a la ciudadanía. Ojo, que Chile hoy día tiene el indicador más alto de temor a ser víctima del delito, el Eso más se ha alto del mundo. mantenido, claro, pero se ha Sí, mantenido con el paso de los años. Da la sensación sí, de que lo que está aplicando este gobierno, por lo menos, no está dando resultados. ¿Usted tiene una mirada similar? sí, claro. Es decir, mira, las estadísticas dan como para todo tipo de análisis, Gabriela. No obstante, el objetivo es que seguimos teniendo crecimiento en aquellos delitos que más preocupan a la ciudadanía, particularmente los homicidios, que pese a que hubo una pequeña baja el 2024, la verdad es que la curva en general en los últimos 7 años ha seguido en alza. O sea, los homicidios hoy día tienen una tasa de crecimiento importante, pero mucho más delitos que no teníamos nosotros en nuestro registro como concurrentes y cotidianos, hoy día empiezan a hacerlo. El secuestro, la extorsión ha subido más de 1000% en los últimos años, 400 y tantos por ciento el secuestro. En fin, pero el que más ha aumentado es el robo con violencia. El robo con violencia por lejos es aquel que hoy día atemoriza principalmente a la ciudadanía. Claro, un asesinato, un homicidio con un arma de fuego es muy llamativo, ¿no? Sobre todo cuando son enfrentamientos, sobre todo cuando son balaceras en vía pública o cuando son en lugares públicos, como ha ocurrido en estos parcelazos, como ocurre de pronto en alguna celebración y se las emprenden a balazo. Y aquí hago un llamado, Gabriela. Creo que no solamente hay programas que no están en el foco, sino que además hay algunas políticas que tampoco están apuntando al foco. Fíjese lo que pasa con la ley de control de armas. Lo conversaba hace unos días atrás con el general a cargo de la Oficina de Movilización Nacional. Resulta que para tener un arma registrada hoy día hay que hacer una serie de cursos, aunque ya se tenga registrada, hay que volver a hacer cursos, psiquiatra, en fin, todo un montón de trámites para poder tener un arma en el domicilio a buen resguardo de una persona que sabe usarla. Pero no somos capaces, pero ni por cerca, de poder controlar el contrabando de armas y el comercio ilegal de armas entre personas que no saben usarla o aprenden para fines que no son los fines, a ver, de defensa personal. No, no. Estamos hablando de gente que utiliza armas para cometer delitos, ¿ah? O para aumentar su capacidad de fuerza en los negocios que tiene, particularmente el narcotráfico. Nadie sabe cuántos son los cientos de miles de armas ilegales que están circulando hoy día por Chile y que entran por Chile. O sea, hay una ruta que se ha podido establecer, no voy a comentar más detalles, pero sabemos que están ingresando armas desde Brasil, vía Paraguay, vía Bolivia o en la cercanía, ¿no? Porque tenemos un problema, Gabriela, y es la permeabilidad de nuestra frontera. Cuando hablo de la frontera, no solamente estoy hablando de la frontera física, con los 800 kilómetros con Bolivia o los casi 200 con Perú, estoy hablando de los controles fronterizos, y esto es aeropuertos, muy particularmente puertos, y también los controles aduaneros en zona terrestre, porque tenemos montones de pasos, y nadie sabe. Yo no he visto una cifra que sume los pasos fronterizos.
pero solamente en la región de Arica, Parinacota, tenemos 43 pasos fronterizos ancestrales que no son controlados. Es muy Imagínense, difícil, claro, como usted en lo decía, es muy largo, difícil controlar esa frontera. Lo otro, senador, el plan Calle Sin Violencia ha vivido tres cambios. En febrero fue el último ajuste. ¿Falló? ¿Necesita otro ajuste? yo creo que no es necesariamente una falla el término que debe usarse en el plan sin violencia. El término que yo creo que es el adecuado es insuficiente. O sea, no solamente se puede controlar la delincuencia haciendo prevención. La prevención es parte del control, ¿no? Es parte del control. Pero no hay que olvidar los otros, que son más bien represivos, que son más bien policiales en términos de lo que significa el combate a la delincuencia. Cuando estamos en lo que estamos y en el estado que estamos, no cabe solamente empoderar a los vecinos, no cabe solamente iluminar una plaza o dotar de alguna tecnología, que dicho sea de paso, estamos bien atrasados, porque dotar a un municipio de una cámara para que esté filmando algo y que si no está interconectada con un sistema en tiempo real y además interoperativa entre distintas instituciones y como se hace en otros países, no de ahora, esto no estoy hablando de tecnología interplanetaria, estoy hablando de tecnologías que se vienen usando hace 15 años en el mundo, que son cámaras conectadas con inteligencia artificial, que por la ubicación del logaritmo facial, que ya se está usando en Chile, gracias a una decisión del gobierno regional de Arica, ahí partió, y el gobierno no quiso seguir financiando en el resto del país a este sistema que manejaba la PDI. Finalmente fue el gobierno regional el que puso 5.000 millones para partir este sistema, el IBIS, que es un sistema de identificación por logaritmo facial, y aunque uno se ponga un gorrito, se ponga la capa, finalmente la persona identificada. Bueno, todo eso ya existe en tecnología hace décadas en el mundo. Y esto conectado a inteligencia artificial, o sea, no hay nadie mirando la cámara, o las cámaras, o los cientos de cámaras, o los... Yo recuerdo haber estado en Taipei, en la oficina central de policía, hace, 10 años allá, y tenían un sistema de 12.000 cámaras interconectadas. Se identificaba la patente de un vehículo o una persona, y las cámaras la seguían para decirle al policía, váyase por esta esquina porque lo más probable es que converja hacia allá. Y listo. No necesitaban cientos de miles de policías, necesitaban un sistema que funcione. Entonces, el calle sin violencia es una parte de la solución, pero cuando dejamos coja la otra, cuando todavía no tenemos resuelto las reglas de uso de la fuerza, cuando todavía no tenemos resuelto la infraestructura crítica, cuando todavía se está pensando en que si se va a cambiar el armamento de carabinero del famoso revólver, que es un tiro a tiro, lento, de corto alcance, por un arma semiautomática, cuando los delincuentes hoy día, cabros jóvenes, adolescentes, utilizan armamento modificado para disparar en ráfaga. O sea, estamos desbalanceando todo y seguimos teniendo temores. La discusión tan absurda de si los policías pueden usar taser, que es una marca, ¿no? Hay distintas tecnologías. ¿Por qué dice que es Solamente absurda esa discusión? es muy absurda porque esta es una tecnología que se utiliza de manera usual en las mejores democracias del mundo y en los países más seguros del mundo. El policía anda con arma de fuego, que es el arma que permite la mayor capacidad de defensa personal, ¿cierto? En caso de algún atentado a la vida del policía o de terceros, pero esa es la respuesta de última ratio. Mientras tanto, ¿qué? Aquí en Chile tienen o las manos del policía, antiguamente tenía el bastón, ¿cierto? La luma, o el arma de fuego. Si antes de la ley Naín Retamal, que fue una tremenda discusión, el gobierno decía la ley del gatillo fácil, no era el gatillo fácil, era decirle al policía, usted tiene un encargo por parte del Estado y para eso le entregamos elementos de seguridad. Le entregamos esposas, le entregamos un bastón o una luma y le entregamos una pistola. Y hay reglamentos de cómo tienen que usarse uno o el otro. Pero hoy día, cuando las cosas han cambiado y tenemos delincuentes armados, ya no solamente con arma blanca, sino que con armas de fuego, no le permitimos al policía estar equiparado. El policía, el carabinero, todavía utiliza un revólver y el delincuente o la banda utilizan armamento modificado, que esto es una pistola semiautomática transformada en automática que dispara una ráfaga. Eso es lo que estamos viendo. Y en el caso de la Taser, digo que es absurda la discusión, porque recién se está pensando en generar un piloto para ver si esa tecnología, que es un golpe eléctrico,
se puede utilizar o no solamente en casos de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué es lo que le queda al policía? Seguir con el temor de que si utiliza el arma de fuego va a estar teniendo que concurrir Cuestionado, a claro. claro, hoy día, gracias a la ley de Naín Retamar, se invirtió el peso de la droga. Hasta antes de eso, si un policía disparaba, era suspendido, era quitado los beneficios, era alejado de sus funciones y por lo tanto, durante el tiempo que durara la investigación, o sea, perdía todos sus derechos como agente del Estado. Bueno, con la ley Naín se invierte el peso de la prueba y la legítima defensa tiene que demostrarla el contrario. Eso Mm. le da tranquilidad a la policía y ahora esperamos que también tenga tranquilidad la ciudadanía con la regla de uso de la fuerza, que todavía es un proyecto que no se ha terminado de debatir. No está en mi comisión. En mi comisión despachamos el fast track en los primeros días de diciembre y no tenemos más ni el fast track 1 ni el 2. Eso está en la comisión de defensa con seguridad, pero preside defensa. Mm. Lo que comentábamos al inicio, senador, esta cantidad de muertos en Renca, homicidios en el Bosque, la Florida, La Pintana, en Santiago. El senador José Miguel Durana decía que la batalla contra la delincuencia y el crimen organizado está perdida con este gobierno. Así de duro. Bueno, yo creo que, a ver, no se puede ser tan tajante, este gobierno todavía no termina, pero yo creo que va a ser difícil que gane la batalla de aquí a marzo del próximo año. O sea, Y en año con claridad. electoral, además. Sí, además, y con un recorte presupuestario que, a ver, uno ni siquiera se logra imaginar el impacto que va a tener. Ya los 600 millones de dólares recortados en un acuerdo que tuvimos entre el Congreso Nacional y el Ejecutivo, el gobierno, que significó 7.000 millones de pesos menos al Ministerio Público. Y con eso las dificultades para proteger los fiscales. Recordemos que en la región de Arica hay fiscales que utilizan chaleco antibala, pues, y autos blindados, ¿no? Estamos en eso. Y por otro lado, la rebaja por rebote de las policías de 3.000 millones o la rebaja no en los servicios de salud en todo Chile, sino que en la autoridad sanitaria, que es la que controla, inspecciona alimentos, inspecciona agua, inspecciona alcantarillado, inspecciona aire, inspecciona todo eso, y le han quitado plata, van a empezar a despedir gente. Ahora, de acuerdo a lo que establece la autoridad financiera o el Consejo, debería haber un recorte de más de 1.000 millones de dólares. Ahora, este año, que no estaba contemplado en la ley de presupuesto. Entonces la pregunta es, ¿qué se va a rebajar? O sea, claramente no podemos bajar en seguridad, porque si rebajamos en seguridad, o más bien al revés, mira, esto es súper delicado, Gabriela. Si rebajamos en algo en seguridad, estamos de verdad hipotecando el futuro. Y, o peor, si dejamos de invertir en seguridad, que deberíamos aumentar el gasto en seguridad para poder controlar las organizaciones criminales y aplicar toda la tecnología posible para irlo penetrando, para irlo controlando. Entonces, eh, a ver, otro dato. Después de Tendrá que muchos haber años, recortes, senador. Está súper complicada la situación. o sea, sí, pero recortemos, a ver, mira, si a cualquier ciudadano le recortan el sueldo, sabiendo que ya ese sueldo está justito para llegar a fin de mes o casi no puede llegar a fin de mes, ¿dónde vas a recortar? Vas a recortar en lo superfluo. Ya no podrás salir a cenar una vez a la semana o cada 15 días. Ya no podrás ir a la playa de pronto. Ya no podrás tener una parrillada el día domingo. Pero no puedes recortar en la compra de remedios. No puedes recortar en la compra de probablemente el combustible que va a tener que ser usado justo y lo necesario para ir a la pega o para llevar los cabros al colegio. O sea, priorización es la palabra cuando va a tener que haber recorte. Y no puede haber recorte ni en seguridad, al revés, hay que aumentar el gasto en seguridad. Si no aumentamos el gasto en seguridad, lo que sigue ocurriendo es la falta de interés por parte de gente que estaría en condiciones de invertir en Chile por invertir en Chile. Y entonces cuando se proyecta la inversión, sigue al debe, sigue magra, sigue con un PIB tendencial de alrededor del 2% para los próximos 10 años. Y eso es terrible para el país, eso es una economía estancada, que es lo que se prevé en Chile en inversiones en los próximos años. Y la cifra es súper abultada. Se habla de 12.000, 15.000 millones de dólares. ¿Pero dónde? ¿Y en qué? En energía, en dos o tres regiones del norte. En minería, en dos o tres regiones del norte. Y sería, pues. O sea, en obras públicas la inversión se haría a través de concesiones en algunas regiones de Chile. ¿Y el resto qué? ¿Qué hacemos con salud? ¿Qué hacemos con seguridad? ¿Qué hacemos con la reactivación económica en general?
porque esas inversiones que yo digo no se ven en el sur de Chile. Y cuando tenemos las fronteras casi abiertas o poco controladas, lo que estamos haciendo es hipotecar el segundo principal ingreso de Chile, que es la producción agrícola, con un Ministerio de Agricultura completamente contraído, contraído, sin voz. Sí, el ministro aparece en la Vega, es como el vocero de la Vega, pero ¿y las políticas públicas agrícolas qué? ¿Dónde está la política de protección de la producción nacional? ¿O vamos a seguir sustituyendo producción nacional? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y ahí empiezan a surgir las preguntas, pues. O sea, la falta de decisiones estratégicas en, 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 en actividades estratégicas es lo que nos tiene fregados, Gabriel. O sea, el recorte es necesario, todos sabemos que es así, no podemos seguirnos endeudando, pero por favor, recorte. Mira, en obras públicas, por primera vez desde el retorno a la democracia, no se gastó el promedio de, a ver, estoy medio enredado, no se gastó el porcentaje promedio de gasto que había tenido el Ministerio de Obras Públicas. El 21% del presupuesto del año 2024 no se gastó. Eso es histórico. Entonces le pasan plata y no se lo gastan. Entonces, lo que yo digo, si se habla claro con la ciudadanía, se le dice, mire, este camino que sí es importante para la gente que vive en el sector, pero que cuesta 30.000, 40.000 millones, 100.000 millones en obras públicas, todas las obras son muy caras, es el equivalente a construir 5 consultorios o mejorar o ampliar un hospital. La gente lo va a entender y va a decir, mira, Sí. aguantémonos 2 añitos todavía con un camino de ripio, pero esa plata dediquemos a la seguridad, para que la gente vuelva a confiar en un Chile seguro y vuelva a invertir. Estoy hablando de los inversionistas. De acuerdo a la CEPAL, en un estudio que hace tiempo leí, el año pasado, decía que el 25% de los empresarios que podrían invertir en Chile no están invirtiendo en Chile, por Senador, por temor, último, por la sí. delincuencia. Por último, en las últimas horas se desactivó el desalojo de la megatoma ahí en San Antonio. Había algunas Mm. críticas respecto a este acuerdo, pese a que había un fallo de la Corte. El 27 era el plazo definitivo para que ellos salieran de ese lugar. Carlos Peña dijo, por ejemplo, que este fue un acuerdo reprochable porque no fortalece el Estado de Derecho. ¿Qué opinión tiene usted respecto a ese punto? Esto es súper delicado, Gabriela, y es mucho más delicado que las 10.000 personas que viven en esa toma. Yo recuerdo perfectamente cuando se recuperó la democracia y se hace un catastro de las familias sin casa, eran 600.000. Y en Chile cada año se emparejaban 90.000 parejas, pero se construían 42.000 viviendas. Por lo tanto, cada año habían 42.000 soluciones habitacionales y habían 90.000 nuevos que demandaban. Por lo tanto, cada año se acumulaban 50.000. El otro año eran 100.000, el otro año eran 150.000, llegamos a 600.000 familias. ¿Qué fue lo que se hizo? La meta de las 100.000 viviendas por año. Y se logró, recuerdo bien, yo trabajaba en el Ministerio de Vivienda en ese tiempo, y se logró superar 120.000 viviendas por año para ir bajándose el déficit. Gobierno siguiente, esto fue el gobierno de Elwin, gobierno siguiente, Frey, lo que se hizo fue crear el programa Chile Barrio porque habían 890 campamentos de Chile de acuerdo al catastro de la Universidad de Chile. Ese programa fue erradicando o radicando campamentos, son los radicables, el resto todo erradicación. Ese programa se terminó. Hoy día, Gabriela, yo recuerdo una reunión con el ministro Ward en el Congreso. 998 campamentos en Chile. Estábamos a punto de tener 1.000. Y esto fue a final del gobierno del presidente Piñera. Hoy día estamos cerca de 1.500 campamentos. Esa bomba de tiempo, esa, y no digo que la gente que vive en campamentos, por cierto, nadie de gusto propio, muy pocos, se van a vivir en un campamento, ¿no? Pero ahí empieza a mezclarse la ciudadanía que no tiene cómo con los migrantes que no tienen cómo o algunos que colgados de la luz viven más barato que viviendo en una población. La falta de respuestas de vivienda hace que hoy día estén metidos en un zapato chino, porque este desalojo habría significado probablemente un conflicto social callejero brutal, importante. Son 4.000 familias, pero por otro lado, en lo del largo plazo, la señal que estamos dando es pésima, porque se vulnera el Estado de Derecho por cuanto se vulnera el derecho a la propiedad. Al propietario le están diciendo, mire, sabe que aquí hay una resolución judicial que no se va a cumplir, punto. Como no se había podido cumplir la de las ISAPRE, y la fuimos postergando
en pos del bien superior. Y aquí se vulnera el derecho a la propiedad. Pero por otro lado, también la falta de políticas públicas se le vulnera el derecho a la vivienda a gente que en su gran mayoría lo necesita. Estas 250.000 viviendas en todo el gobierno del presidente Boris, que es el gran programa de emergencia habitacional, es la mitad de lo que se había venido construyendo por año en los años 90. ¿Se da cuenta? O sea, Sí. cuando 250, si las matemáticas son re simples, cuando 250.000 divididas en 4 años, y que no fueron 4 años, van siendo un poquito menos, finalmente van a ser ¿cuánto? 60.000 viviendas por año, ¿cierto? ¿Ah? Hasta donde yo sé, son alrededor de 250.000 en 4 años. Pero Es resulta ser complejo, que sí. hace 3 años se construyeron 32.000 viviendas. El año 2023 se construyeron 39.000 viviendas. El año 2000, perdón, el 23, 60.000 viviendas. El año 24 ha sido el peor año de todo. Se construyeron 29.000 viviendas. Y así pretenden llegar a las 250.000. Después van a decir que sí, entregando subsidios, entregando subsidios, entregando subsidios, pero no construyendo viviendas. O sea, el Mm. escándalo que hay en la región de Valparaíso, después de ese mega incendio, el último, que se habían construido el 1% de las soluciones habitacionales, es un escándalo. Es un escándalo. Entonces, Es cuando un tema tenemos súper dos, complejo. Sí, o es sea, un tema dos muy... Esto, ministerios inversores, Gabriela, dos ministerios inversores, como es Obras Públicas y el MIMBO, no gastándose la plata y siendo tremendamente ineficientes, hoy día lo que hacen es colocar a la gente como escudo humano y decir, no, el Estado de Derecho, el derecho a la propiedad se vulnera, las resoluciones judiciales se vulneran y el derecho a la vivienda para las familias en el campamento también se vulnera. Vamos a llegar a final de año, va a terminar el gobierno y eso no va a terminar en nada, en mm. nada. ¿Me entiendes? Bueno, Seguimos chuleando para adelante. sí, Entonces yo, complejo el tema, senador. Aparte, quienes dicen que esto podría incentivar a nuevas usurpaciones. Vamos a ver cómo sigue justamente esto. y, Mm, tenemos, y eso que tenemos una ley de usurpaciones, pues, que iba a claro. terminar. Y ojo, cuando debatimos la ley de usurpaciones, porque era re fácil tomarse un terreno y la vuelta era tan recontra larga que al final el propietario del terreno perdía el terreno, ¿no? Y había un incentivo perverso para incentivar la toma. Y de hecho, si el Ministerio de Vivienda o la CONADI, en el caso rural, compraba terrenos tomados, lo que se había incentivaba era la conversación entre el privado y el que se la tomaba para subirle el precio del terreno para que lo compre el Estado. Mm. Ha ocurrido y sigue ocurriendo en algunos casos. Y en el caso Vamos, urbano, en el caso de la sí, vivienda, es, es, estaremos, es brutal. Y eso es estaremos falta siguiendo política. este, claro. Sí, no, vamos a estar siguiendo este tema muy de cerca, seguramente vamos a conocer otras reacciones. Vamos a ver la respuesta de vivienda. Le queremos dar las gracias, senador, por habernos acompañado en esta conversación. Encantado, Gabriela, que tenga buen día. Igualmente. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.